Bueno, buenas tardes y bienvenidos a una charla que tenemos el placer de organizar desde el Colegio de Médicos de Toledo para hablar de un tema que nos parece muy importante, que es el tema de una única salud para todo el planeta, ¿no? Para los hombres, para los animales, para las plantas. Para ello hemos invitado a la directora general de Salud Pública, Laura Ruiz, que es además amiga y antigua miembro de la Junta Directiva de este Colegio de Médicos, con lo cual es una persona muy nuestra y que estamos súper contentos de que haya aceptado la invitación. Nada más que agradeceros una vez más la presencia, vamos, aunque sea a nivel virtual, y doy paso a Roberto Sabrido, que como presidente de la Fundación va a hacer la introducción de la charla. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo ya a la charla. Yo voy a ser muy breve para agradecer a la directora general, Laura Ruiz, médico, colegiada en este colegio, especialista en medicina preventiva y salud pública, la charla que nos va a dar hoy. También quiero agradecer al representante del Colegio de Veterinarios su presencia hoy aquí con nosotros. Nos pareció desde la Comisión de Docencia de la Fundación que este es un tema, bueno, pues que teniendo en cuenta que la mayoría de los colegiados son asistenciales, es decir, están en la asistencia sanitaria, hay menos porque hay menos volumen que se dedica a la salud pública, nos parecía un tema interesante, porque actualmente se está oyendo hablar en muchos foros de la One Health, la salud única, la única salud, que es una cosa que en salud pública ha existido siempre, es un concepto antiguo, pero que últimamente, a principios de este siglo XXI, se está poniendo más en la palestra y se están acometiendo, por lo tanto, más estrategias globales de actuar como una única salud, tratando de conjugar la salud humana, la salud animal y el bienestar medioambiental. Creo que es un tema, por lo tanto, muy interesante, donde la prevención, que es un arma, y la promoción de la salud, que son armas importantes de la salud pública, tienen mucho que decir. Ya lo estamos viendo en algunos aspectos, como es la resistencia a los antibióticos, como son las zoonosis, que ahí están de siempre. Se puso muy de manifiesto con la necesidad de un enfoque de una única salud con con el famoso tema del COVID. Es decir, quiero transmitiros a todos los que estéis viéndolo que me parece un tema súper interesante y por lo tanto queríamos tener hoy esta sesión. Esta sesión en el mes de marzo, que ya también os adelanto, va a ser un mes muy cargado de formación, con un esfuerzo muy importante de la directiva del Colegio de Médicos, pero que estamos muy contentos de poderos ofertar toda esta formación y empezando hoy con este tema que estoy seguro que nos va a llamar la atención y nos va a descubrir muchos aspectos que no tenemos en cuenta en nuestro día a día. Así que sin nada más, os dejo con la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, con nuestra amiga y compañera Laura Ruiz. Laura, cuando quieras. Gracias, Roberto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y lo primero también agradecer al Colegio de Médicos de Toledo el que nos haya invitado a la Dirección General de Salud Pública para hablar de este tema que, como comentaba Roberto, mucho más allá de un tema de moda, no es un tema de moda, es un tema en el que llevamos trabajando salud pública toda la vida y es un tema además fundamental porque muchas veces lo urgente es verdad que a veces no nos deja tiempo para lo importante. Y bueno, agradeceros, estamos viendo, no sé si ya está compartida la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como hablábamos también sobre el término una sola salud o One Health, que como digo es un término que a lo que hace referencia es a la importancia de que la salud humana no puede ser concebida al margen de la salud animal y de la salud ambiental y de cómo impacta esta salud en la salud humana. Ya se comenta que Hipócrates, antes de Cristo, hablaba en su tratado sobre los aires, aguas y lugares de la importancia que tiene el medio ambiente sobre la salud humana. También se habla, Virchow, que se considera también muchas veces el padre de la medicina social, en 1800 hablaba también, creó de hecho el término de zoonosis,
como las enfermedades también que teniendo un origen animal afectan al ser humano. Y el término de One Health, que parece algo tan relativamente moderno o que suena más últimamente, en realidad fue creado por un veterinario en 1964 por Calvin Schwab, que hablaba de la importancia de One Health al concebir también cómo la salud humana no puede ser entendida sin tener en cuenta el impacto que sobre ella tiene la salud ambiental y la salud animal. Y ya se habla, se extiende más allá este término, sobre todo a partir de 2003, también con la experiencia de la crisis de un brote de ébola que hubo en África, y ya se hablaba también de la importancia de decir One Medicine, compartimos una medicina también, también tanto desde el ámbito veterinario también, eh, One Medicine, One World, One Health. Y de hecho las facultades de veterinaria tienen entre su lema Higia Pecoris, Salud Populi, que viene a ser que la salud del ganado es la salud de la población. Luego esto es un término que existe también desde hace tiempo. Y de hecho se confunde muchas veces y se interrelaciona este término de una salud con el concepto integral de salud, que lo entendemos todos, ¿no? De cómo es necesario integrar los aspectos físicos, psicológicos y sociales, con el tema de salud en todas las políticas, que es otro de los lemas también de la OMS y es otro de los enfoques de salud que tenemos a nivel internacional, de la importancia de cómo en distintos enfoques, pues en temas en educación, en bienestar social, en vivienda, en medio ambiente, etcétera, debemos de tener en cuenta los aspectos sobre la salud y cómo impactan distintas políticas en las políticas sanitarias. Y sobre todo se relaciona, se confunde, pero se relaciona, es verdad, con el término de salud global. Cuando hablamos de salud global, nos referimos sobre todo que lo que pasa en África importa e impacta en la salud de lo que pasa en Europa y lo hemos visto recientemente. O sea, como no podemos tener un sistema de salud que quede al margen de lo que pasa en otras regiones del globo. Entonces, estos son términos que se relacionan, pero que no son exactamente lo mismo cuando hablamos del término de una sola salud. Porque cuando hablamos del término de una sola salud, como muy bien explicaba también Roberto Sabrido, sobre todo vemos desde el punto de vista de salud pública, porque nosotros estamos en el campo de la salud humana, cómo impactan determinados temas que tienen un origen también ambiental o tienen un origen animal en la salud humana. Y estos temas son claves, como es, como muy bien comentaba Roberto, el tema de las zoonosis, ¿no? Las enfermedades de origen animal que bien porque lo tenían anteriormente o bien porque hacen un salto interespecie y empiezan a afectar a la salud humana. Y como sabéis también se estima que más del 60% de las enfermedades infecciosas en el ser humano tienen un origen zoonótico. Y es una también de las principales tareas que hacemos en salud pública y en colaboración también con los compañeros, sobre todo veterinarios, aunque no exclusivamente, también farmacéuticos, también biólogos, porque en salud pública somos muy multidisciplinares, en la prevención de las zoonosis, porque es una de las principales temas de salud que impacta, ¿no? Luego también, como comentaba Roberto, uno de los temas que preocupan y que tiene muchísima relación, tanto el origen ambiental como el origen animal, es la resistencia antimicrobiana. De hecho, también en el PRAN, que es el plan de lucha a nivel nacional y también a nivel regional contra la resistencia a los antibióticos, uno de los mayores avances que ha habido es conseguir disminuir las resistencias antimicrobianas en el ámbito animal. ¿De acuerdo? Porque es uno de los temas también que, pues, porque a veces se han utilizado también determinados, bueno, pues lo primero se utilizaban también para disminuir la mortalidad en granjas o en explotaciones ganaderas, pero también, bueno, pues entonces el adecuado uso de los antimicrobianos en el ámbito animal ha sido uno de los mayores éxitos también en disminuir esas resistencias. Pero incluso también en el ámbito ambiental, incluso en algunos países se ha utilizado también para el crecimiento de las cosechas, también el fertilizar incluso con antibióticos, ¿no? O sea, quiero decir, y claro, eso es poner en circulación en todo el ecosistema un montón de antibióticos que luego van a generar resistencias tanto en el ámbito animal como en el ámbito
humano, ¿no? Y si podéis ver aquí, este es uno de los problemas, no sé si funciona aquí, ay, el ratón. Bueno, pues como veis aquí, no consigo señalarlo, pero bueno, la imagen de abajo representa una de las mayores amenazas que tenemos también en el ámbito de la salud pública y que no podemos olvidar, que es el cambio climático y sus impactos sobre la salud, precisamente cuando hablamos de cómo el medio ambiente impacta sobre la salud. ¿Y ahora? No consigo que pase. No pasa. Bueno, disculpad que hemos tenido aquí. Ahí. Bueno, este es simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Que es una imagen. Yo también comentar que en esta presentación he intentado utilizar una serie de imágenes, muchas veces sacadas de las noticias no del ámbito sanitario, sino noticias de divulgación, vamos, de prensa general, etcétera, ¿no? Sobre la importancia también de enfermedades también tanto, pues, relacionadas con problemas que aborda One Health, como son el tema de las zoonosis o como son el tema de las resistencias antimicrobianas y como también lo estamos viendo en el tema de enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Solo pretende ser una ilustración. Cuando hablamos del tema de las zoonosis, por poner algunos ejemplos de los medios también generales, bueno, pues sabéis que desde un brote que tuvimos de triquina, ¿no? Recientemente en Ciudad Real, nuestra región, pese a todas las políticas que tenemos de control sanitario de la caza, es una región donde hay mucha caza, también hay también muchas veces matanzas domiciliarias, etcétera. Y cómo, bueno, pues las zoonosis siguen siendo un problema importantísimo, emergente y reemergente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como sabéis también, recientemente tuvimos el primer caso de Crimea-Congo en nuestra región, ¿no? Que el señor desgraciadamente falleció, como veremos también. Este tipo de enfermedades transmitidas por vectores, como sabéis también, van vinculadas muy directamente al cambio climático también. Y bueno, pues como preocupa en estos momentos el tema de la gripe aviar, que creo que es uno de los principales problemas que preocupa a nivel epidemiológico, ¿no? Que pueda dar realmente un salto interespecie y pueda conseguir una transmisión efectiva entre seres humanos, porque es una patología con potencial pandémico. El tema del virus del nido, la fiebre por el virus del nido occidental, como particularmente Andalucía, etcétera, ¿no? Pasamos en el pasado verano, o como también el pasado verano, en pleno agosto, nos pilló la segunda alerta internacional por el tema del Mpox, ya decimos Mpox, ya no decimos viruela del mono, y cómo se tuvieron que activar también en ese momento, bueno, pues todos los protocolos, todo lo que supone responder a este tipo de alertas, sin olvidar también, como digo, por ejemplo, el brote de Marburg, del virus de Marburg en Tanzania, que es un brote que está siendo en estos momentos activo y que, bueno, siendo un virus también de tipo hemorrágico, similar al ébola, pues preocupa. Y sin olvidar lo que todos vivimos, porque fue una zoonosis. Aquello que paró el mundo fue una zoonosis, como todos sabemos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir vigilando, previniendo, etcétera, y trabajando como trabajamos, ¿no? Sin olvidar este titular que creo que es, no sé si es sí, 29 de marzo. Y trabajamos pues para que esto no pase. Y por comentar algunos de los ejemplos, hemos visto el impacto que supone como términos, como aspectos clave en lo que es cuando hablamos de One Health y su impacto sobre la salud humana, es el tema de las zoonosis, como os comentaba, el tema del cambio climático y todo lo que supone en la realidad, no en un futuro, supone ya en la realidad y probablemente se va a incrementar en un futuro, pues todo lo que supone de extremos climáticos, el incremento de mortalidad por olas de calor. Pongo aquí también una imagen que es del Parlamento Europeo, como también se identifican las distintas regiones dentro de Europa
que son más susceptibles por su climatología actual al cambio climático. Si además analizásemos dentro de España, pues probablemente Castilla-La Mancha también que pueda ser más afectada también por el cambio climático, ¿no? Y pues bueno, pues temas en los que estamos trabajando es porque sabéis que frente al cambio climático hay dos estrategias. Las dos estrategias deben de darse. Una es la de mitigación, que es disminuir los gases con efecto invernadero para intentar disminuir ese incremento de temperatura global, y la otra es la de adaptación, que es ya tenemos una serie de repercusiones de cambio climático en los ecosistemas y tenemos que intentar mitigar sus efectos sobre la salud humana, la salud medioambiental, etcétera, ¿no? Y también es importantísimo el tema del impacto en el agua en todos sus niveles, ¿no? De que se incrementan los extremos hídricos, vamos a tener cada vez más extremos de sequía y más extremos de lluvias torrenciales, fenómenos como la eutrofización que se vinculan también con el incremento de nitratos y de otras sustancias también debidas al uso de fertilizantes, etcétera, sumadas a un incremento de temperaturas, pues se producen los estos de eutrofización, que son los fenómenos que se dan muchas veces en puntos de agua de baño de nuestra región también, que aparecen las natas estas, que además tienen un efecto sobre la salud y hace que muchas veces se desaconseje o incluso se prohíba el baño, ¿no? En estas zonas. Y las enfermedades de transmisión hídrica, incluso la legionelosis, enfermedades transmitidas por vectores, el tema desde luego de contaminación atmosférica, y sin olvidar también la importancia de las migraciones climáticas, porque eso va a ser también, es una realidad y es una realidad que probablemente se vea aumentada. Entonces, bueno, pues poniendo algunos ejemplos, ¿no? Como veis también aquí, pues en la dana que tuvimos en Toledo, por ejemplo, pues el impacto también de las danas que tiene sobre las infraestructuras también del agua, ¿no? Lo hemos visto recientemente también en la Comunidad Valenciana sobre las redes de saneamiento, también lo que supone de incremento de determinadas enfermedades transmitidas por vectores, por el agua, o aquí como tuvimos también que en la dana que afectó Toledo, pues se rompió una de las tuberías que cogía del embalse de Picadas, lo que supuso que durante un tiempo hay pueblos que tienes que restablecer la red de abastecimiento del agua, y mientras tanto tienes que ver un aporte también de un agua de calidad sin que la gente empiece a tirar de pozos que a lo mejor no tienen un control sanitario desde hace tiempo, porque si no sería peor el remedio que la enfermedad. Y luego este es uno de los, y luego también como os decía, pues ya hay estudios también, como dicen, el incremento de la enfermedad del legionario, de la legionelosis también, cómo se vincula también con el tema del cambio climático, ¿no? Y por poner algunos ejemplos. Como decía también, y es una realidad, las enfermedades transmitidas por vectores, pues ya estamos teniendo, bueno, ya tenemos dengue, sabéis que el dengue y el mosquito, sobre todo el albopictus, entra sobre todo por el Mediterráneo, y entonces aquí tenemos sobre todo dengue, ya tenemos casos autóctonos de dengue y en determinadas zonas, sobre todo en la zona mediterránea, mientras que la fiebre del Nilo occidental, pues es más en el área también de Andalucía, Extremadura y también parte de Castilla-La Mancha, que también estamos vigilando, ¿no? Como os decía también, pues las enfermedades transmitidas por vectores, que pensamos sobre todo también en mosquitos y garrapatas, ¿no? Pero que también sabéis que ha habido un incremento de plagas también vinculadas al cambio climático, como ha sido el tema de las chinches, que ha habido mucho problema también en, sobre todo en Francia, en fin, ¿no? A ver, que hemos perdido ahora un momentillo. Aquí, ¿no? La tenemos aquí. Es esta. La de comparto. Esa había dejado de compartir. Ujú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como comentábamos también, pues el impacto también, el tema de la contaminación atmosférica y los efectos sobre la salud es uno de los principales factores ambientales que impacta sobre la salud a nivel mundial.
Y además sabéis también que existe un círculo vicioso porque también el cambio climático incrementa el riesgo de incendios forestales, que a su vez incrementa también los problemas de contaminación atmosférica, ¿no? Y también el impacto que tiene también a nivel de seguridad alimentaria. Yo cuando hablo también muchas veces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, tenemos un concepto en los países desarrollados de lo que es la seguridad alimentaria, que aquí ya hablamos de la calidad de los alimentos, el control de todos los riesgos microbiológicos, riesgos químicos, etcétera. En otros países la seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos. Quiero decir, no debemos de olvidar y el impacto del cambio climático también impacta, sobre todo fundamentalmente, y va a impactar sobre la disponibilidad de alimentos también a nivel mundial. Incluso hay estudios que incluso se ha visto que la cantidad de proteína de determinados cereales está disminuyendo ya debido a temas del cambio climático. Y como digo, también tener en cuenta el impacto que va a tener cada vez mayor probablemente con el tema de las migraciones climáticas, ¿no? Luego, bueno, pues el problema de los tóxicos ambientales, que como, bueno, pues vivimos en un mundo en donde se mueven también determinados tóxicos y tenemos que poderlos controlar, cuantificar sus riesgos, porque no todos tienen el mismo riesgo y eso es una labor fundamental que también hacemos en salud pública. No podemos decir que algo es cancerígeno, tenemos que cuantificar cuánto de cancerígeno es y actuar con proporción a ese riesgo, porque si no, pues vivir también no está exento de riesgos. O sea, no, y como decía también muy bien Roberto, el tema del problema de las resistencias antimicrobianas, ¿no? Porque esto es necesario un abordaje con un enfoque One Health, es necesario un abordaje desde un punto de vista ambiental, de salud animal, que es fundamental también, y también de salud humana. Y bueno, con este panorama, que también no quería ser muy catastrofista, ya sé que a veces también lo de salud pública, pero sí quería evidenciar, bueno, la importancia del problema, ¿no? Pero no vamos a deprimirnos, porque ante esto, ¿qué hacemos y qué hacen pues todos los compañeros de salud pública cada día, desde sus distintos puestos de trabajo, y no solo los compañeros de salud pública, desde luego, sino en colaboración también con otras administraciones, con los compañeros asistenciales, etcétera, ¿no? Bueno, pues como sabéis también, y si no lo sabéis, yo os lo cuento también, las competencias fundamentales de salud pública implican lo que es la vigilancia, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la protección de la salud de la población y, eh, y bueno, la gestión, sistemas de información, etcétera, ¿no? Fundamentalmente. También saber que esto, así como lo establece la Ley General de Salud Pública, bueno, estas son las competencias de la propia Dirección General de Salud Pública en el decreto de estructura de la Consejería. También coinciden, porque también soy directora general de consumo, llevo las competencias de consumo, también hay temas de consumo que tienen que ver también con salud pública. Y luego, pues lo más importante es qué hacemos en salud pública, cuál es la visión que no solo se hace desde el ámbito de la salud pública, sino se hace en cooperación y se debe hacer en coordinación con otros profesionales. Pues es la metáfora de la cascada, no sé si la habéis oído alguna vez. Uno puede estar abajo viendo cómo se precipitan personas desde una cascada, ¿no? Y entonces, de una forma inagotable, vamos a intentar atender y curar a estas personas que se han podido ahogar o han podido tener un traumatismo o han podido, etcétera, ¿no? Pero, y aquí falta un tema también, pero podemos ver más arriba de la cascada qué está pasando y para eso también está la vigilancia en salud pública. Tendremos que intentar detectar que se nos están cayendo por la cascada y que hay una serie de enfermedades y de traumatismos y etcétera, pero tenemos que detectar qué está pasando más arriba. Y para eso tenemos que trabajar también en lo que es la promoción de la salud, la educación para la salud, la prevención y la protección, además de la vigilancia en cualquiera de estos ámbitos también. Y así, si la gente se está cayendo por la cascada, pues tendremos que ver en la promoción de la salud cómo mejoramos la salud de nuestra población. Vamos a intentar que estén lo mejor nutridos, que además hagan ejercicio físico, que además tal, para que si caen a la cascada estén mejor preparados físicamente para poder nadar.
También vamos a intentar educación para la salud. Vamos a enseñarles a nadar desde chiquititos y que sepan también, oye, aquí las corrientes peligrosas y que aquí hay cascadas. Ten cuidado, no te tires por ahí, que hay cascadas. Vamos a reforzar las labores preventivas. Las labores preventivas, pues te vamos a dar un salvavidas. Si ya te lanzo un salvavidas y que te agarra. Y una medida muy importante que trabajamos mucho también en salud pública, que son la protección. La protección para la salud es cuando actuamos precisamente sobre otros medios que no son el ser humano, sino sobre el medio ambiente, sobre el medio ambiente concebido para proteger la salud del ser humano, como en este caso sería, y además medidas de control y medidas también muchas veces tipo autoridad sanitaria para poner una barrera para que ese riesgo medioambiental o ese riesgo alimentario no afecte al ser humano. Y deberíamos incidir mucho más, probablemente, como concepto de salud, en estos elementos, porque si solo vemos la cascada puede ser inagotable, que es lo que veis también los compañeros asistenciales. Yo muchas veces digo que los compañeros de salud pública trabajamos mucho, trabajamos muchas veces de una forma callada, por supuesto vosotros también trabajáis muchísimo, pero que muchas veces para que vosotros trabajéis menos, ¿no? O sea, porque ese trabajo nuestro cuando sale bien eh, ni se ve, porque es para que llegue menos gente que cae por la cascada, ¿no? Y creo que este concepto es fundamental. Entonces, bueno, pues en vigilancia de salud pública voy a procurar no enrollarme porque este tema es que da para muchísimo, pero bueno, pues muchas gracias, Roberto. En vigilancia de salud pública, ¿a qué nos dedicamos? Mirad, yo creo que en vigilancia de salud pública, cuando nos dicen que recogemos datos para mandar al ministerio, es como si a un profesional de atención primaria le dicen que es muy importante porque hace recetas y deriva al especialista hospitalario. Quiero decir, la vigilancia en salud pública es para intervenir. Los datos no somos estadísticos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, el concepto de vigilancia, ¿no? Como veis, tenemos que ser capaces de identificar los riesgos, ser capaces de tener un mapa de riesgos, de cuantificar esos riesgos, porque una de las cosas fundamentales también en salud pública es que nuestras medidas sean proporcionadas al riesgo que identificamos, porque claro, como yo os digo, si, pues imaginaros, si desde el minuto uno tenemos un brote de sarampión y establecemos cuarentenas obligatorias, pues no sería una medida proporcionada. Luego es importante cuantificar los riesgos, ¿no? Y evaluar y tener medidas, porque nuestras medidas impactan también mucho en la sociedad y en la vida de las personas. Y eso también eh, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y prevenir que ese riesgo o minimizar que ese riesgo afecte a la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí comento cómo contemplaba en la Ley General de Salud Pública, cómo se contemplaba lo que es la vigilancia en la salud pública y como os digo también tiene que ver mucho con análisis de riesgo, medidas adecuadas, medidas de prevención, promoción, protección de la salud y luego también detección rápida, notificación y actuación. Lo que menos nos importa, los datos son para el análisis, para saber qué está pasando y para actuar. No somos estadísticos, no somos. Nuestra labor fundamental es proteger a la población y esa es nuestra labor, ¿no? Y decía también, a raíz de la pandemia del COVID, decía una epidemióloga también a nivel internacional, decía que tendríamos que estar preparados para ser capaces de detectar lo que está pasando en un plazo de 7 días, notificarlo en uno y tener una capacidad de respuesta de 7 días. Entonces, el día que estemos preparados, podemos decir que estamos realmente, y ese es nuestro esfuerzo. Como digo también, estas funciones de vigilancia de salud pública se amplían el año pasado, que sabéis también que se crea el decreto de la red por el cual se crea la red estatal de vigilancia de salud pública. Ya no hablamos solo de vigilancia epidemiológica, sino aquello que estaba pendiente también de desarrollo de la Ley General de Salud Pública de 2011, se crea también el año pasado con el nuevo decreto de vigilancia de salud pública, que establece también
otros ámbitos donde tenemos que vigilar. Se crea un nuevo sistema de vigilancia del cáncer, se crea un nuevo sistema también de vigilancia de resistencias antimicrobianas, que las tenemos que incorporar en la RENAVE, en la Red Nacional de Epidemiología, igual que incorporamos la SEDO. Se crea un nuevo sistema de vigilancia en salud laboral, se crea un nuevo sistema de vigilancia en salud mental, etcétera, ¿no? O sea que, y el sistema de alerta precoz y respuesta rápida que existía, pero que ahora se está revisando también porque hemos aprendido, tenemos que haber aprendido de la experiencia de la pandemia para también ser capaces de estar mucho mejor preparados, ¿no? Y como os decía, en salud pública llevamos toda la vida trabajando en One Health. A esto nos dedicamos, ¿no? Con todo nuestro mejor esfuerzo y con el de tantos compañeros que están en tantos sitios que muchas veces la población no conoce. No conoce que un matadero no puede funcionar ni un solo día sin que exista un veterinario oficial de mataderos, un veterinario de salud pública que controla en todo momento los riesgos. Que pueda haber para la salud humana y garantiza también que cada día que comemos, que cada día que abrimos el grifo, que etcétera, garantiza y desde luego minimiza los riesgos a los que podemos estar expuestos, ¿no? Gracias a que también vivimos en un país desarrollado, que también, bueno, pues por ejemplo con el tema del agua, muchas veces suele decirse cuál es la medida más importante que ha habido de salud pública a nivel mundial. Siempre solemos pensar en las vacunas, pero yo me acuerdo que también cuando hacemos un máster en salud pública, lo primero es de dónde coges el agua y a dónde echas las aguas. Es decir, la potabilización del agua y las medidas de saneamiento han sido las grandes medidas de salud pública en la lucha contra las enfermedades infecciosas, ¿no? Y como decía, también hacemos vigilancia epidemiológica, no solo de enfermedades transmisibles, que es lo que la gente más conoce, sino también de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, eh, en fin, como distintos. Y luego también los laboratorios de salud pública, que en nuestra región tenemos 6 laboratorios de salud pública, que son los que trabajan también en apoyo a esta vigilancia, ¿no? Y, Y bueno, pues comentando ya algunas cosas, ¿no? En concreto, en promoción y prevención, pues bueno, ¿qué es lo que hacemos? Probablemente esta es la parte que los compañeros asistenciales más conocéis, porque además también con el incremento del calendario vacunal que estamos teniendo últimamente, ¿no? Que cada día tenemos una novedad, ¿no? Y es verdad también la importancia, desde luego, de las vacunas, precisamente como hablábamos con el tema de disminuir las resistencias antimicrobianas y proteger a la población, ¿no? Y en ese sentido, sabéis que muy recientemente también ya tenemos el nuevo calendario vacunal. Esta semana hemos empezado también con la vacunación del rotavirus en los niños de 2 meses y es un continuo cambio y un crecimiento de lo que era el calendario vacunal hace 2 años. Un calendario vacunal también concebido ya como debe de ser como un calendario vacunal a lo largo de toda la vida. Ya no hablamos de un calendario infantil y de adultos, sino a lo largo de toda la vida. Y aprovechar también la importancia de recordar a todos los compañeros la importancia de las vacunas, la importancia de revisión, de aprovechar cualquier consulta para revisar el estado vacunal de vuestros pacientes, ¿no? Y también como amenazas de salud pública o alertas de salud pública, pues ha sido también muy importante también recordar pues las vacunas, por ejemplo, la vacunación preexposición frente al monkeypox, ¿no? La necesidad de que haya 2 dosis también, bueno, la importancia de recordar también la vacunación del sarampión, no dar tampoco nunca por implantados, suficientemente implantados nuestros calendarios vacunales, sino por ello relajarnos, porque puede haber enfermedades reemergentes también, ¿no? Y luego también, bueno, pues trabajamos en temas de ciudades saludables, la estrategia de salud comunitaria también en nuestra región. Por supuesto, también colaboramos junto con Atención Primaria, la Dirección General de Cuidados y Calidad, con la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria. Quiere decir, colaboramos cada uno, ¿no? Desde sus distintos aspectos en el desarrollo de todos estos temas. También, por ejemplo, estamos trabajando en una estrategia de nutrición, actividad física y prevención de la obesidad que también contemple una visión multidisciplinar, ¿no? Como hábitos saludables, ¿no? Y luego, como comentábamos también en el tema de seguridad alimentaria, aquí también, es decir,
los distintos áreas de trabajo de salud pública comparten todas una labor de vigilancia, una labor de promoción, una labor de prevención y una labor de protección. Pero es verdad que hay algunas que inciden con más peso probablemente en una de estas áreas, como puede ser en el tema de la seguridad alimentaria, que como digo, es lo que nos garantiza y nos minimiza, no garantiza, bueno, 100% pensar toda la producción que hay alimentaria, pero desde luego minimiza absolutamente los riesgos que pueda haber derivados de los alimentos y también el control de la zoonosis y el control no solo de zoonosis, sino también de químicos a riesgo microbiológico y de riesgo también químicos, metales, antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero también aprovechar para poner en valor pues el trabajo de todos los compañeros que cada día se dejan la piel también para garantizar que tenemos unos alimentos seguros, ¿no? En este sentido también se hace también con una política que cuando una es médica y aterriza en temas de seguridad alimentaria, pues ves que al final son sistemas de calidad y es un sistema que también se basa en el autocontrol y en la prevención y en la identificación también, detección, notificación, respuesta, identificación de puntos críticos que permitan también una rápida respuesta y los puntos que tenemos que controlar, o sea que al final son sistemas de calidad. O sea, es un flujograma llevado a otro ámbito, ¿no? Y también pues, la gestión de la red de alertas alimentarias, que es fundamental. Nuestros compañeros se movilizan en cualquier momento y a cualquier hora cuando tenemos una alerta alimentaria para retirar esos productos también del mercado y que no lleguen a afectar al consumidor ni a nuestra población, ¿no? Y también la colaboración en toxificaciones alimentarias, etcétera, ¿no? La verdad es que yo no sé, con esta parte de abajo, si podéis apreciar las imágenes de abajo, no sé si los compañeros de casa lo verán, pero sí, se ve, ¿verdad? Se ve la imagen completa. Y entonces, bueno, pues comentar también, esto se hace claro en el ámbito también de organismos nacionales como es la ESAN, que yo creo que Roberto conoce también bastante, y de organismos también internacionales y europeos, que en nuestro caso es la EFSA, como uno de los organismos, ¿no? Y bueno, pues aquí también además destacar también, por ejemplo, el control de la caza que supone en nuestra región, porque es un sector productivo muy importante y aquí también, bueno, estamos también haciendo, porque llevamos trabajando en ello, pero siempre tenemos oportunidades de mejora. Y entonces, bueno, también estamos mejorando todo el tema de auditorías también de caza, etcétera, para garantizar que un sector tan importante económicamente en nuestra región siempre goce de calidad y prestigio. Y precisamente esto también lo hacemos en colaboración muchas veces con las asociaciones de la caza, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los temas que se trabajan, ¿no? Desde el punto de vista de salud ambiental, bueno, todo el control, registro, autorización de biocidas, evaluación y gestión de riesgos químicos para la salud, ¿no? También a nivel, siguiendo la metodología europea, ¿no? A nivel del sistema REACH, el tema de la calidad sanitaria de aguas, en todos los aspectos del agua, que es fundamental. Como yo digo, estamos acostumbrados a tener un agua de calidad y yo creo que a veces no se recuerda lo que es no tener un agua de calidad y es fundamental, tanto en aguas de consumo como en piscinas, zonas de baño, aguas residuales, también como se hizo también la detección del COVID, como también se plantean distintos sistemas de vigilancia también en aguas residuales. Y también lo que son los programas de prevención y control de legioneliasis. Como digo, no pretendo ser exhaustiva, que bastante, bastante estoy siéndolo, pero, pero sí, bueno, a los que no conozcáis tanto salud pública, pues tenía que hablaros de lo que hacen los compañeros de salud pública, ¿no? En cada día. Y no pretende ser exhaustiva. Queremos también trabajar ahora y participar en el Proyecto Nacional de Biomonitorización Humana, que nos va a permitir no solo medir, como hasta ahora, exposición ambiental y enfermedades, sino poder medir biomarcadores también en el ser humano, que nos permite también afinar mucho más riesgos, etcétera. Y especialmente importante es que colaboramos también en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, el PESMA. Y este es el plan que de alguna manera Salud Pública
nos determina sobre todo en qué tenemos que trabajar más en los aspectos también, por ejemplo, vinculados con cambio climático, etcétera. No sé si conocéis también el tema del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. Y bueno, pues es muy importante porque de alguna manera es lo que nos marca también los objetivos, no solo a nosotros, porque precisamente en salud pública somos multidisciplinares, pero es que estos temas los tenemos que trabajar con agricultura, los tenemos que trabajar con medio ambiente, desarrollo sostenible, etcétera. Si no, seremos compartimentos estancos, ¿no? Entonces, este plan es un plan conjunto también entre lo que es medio ambiente, desarrollo sostenible, etcétera, y el Ministerio de Sanidad. Y de alguna manera nos marca también, luego, por distintas etapas, los objetivos que trabajamos también en el ámbito de la Comisión de Salud Pública, que sabéis que es donde nos reunimos los directores generales, y es un poco el ámbito donde también se evalúan y se toman decisiones que luego se ratifican en el interterritorial, ¿no? Y como decía, bueno, pues este plan se marca una serie de objetivos principales o de ejes para sobre los que trabajar, como es garantizar, como decía, la importancia del agua. Esto va a ser un tema clave y la sostenibilidad del agua es y lo va a ser. También, como decíamos, el promover el bienestar, medidas urgentes contra el cambio climático, tanto en aspectos de mitigación en lo que podamos hacer, como aspectos de adaptación que tenemos que hacer, y energía, incluso el tipo de consumo. Nosotros en consumo también llevamos planes como eliminar el desperdicio alimentario, el consumo de cercanía, sostenibilidad, ecosostenible, en fin. Muchos de estos temas, ¿no? Y aquí muy importante es el tema de que las ciudades también sean saludables. Cuando hablamos de medio ambiente tendemos a pensar a veces en ecosistemas, en el Amazonas y tal, que es importante, desde luego, pero el medio ambiente urbano es súper importante también en cómo impacta para la salud. Y si hablamos de cambio climático y salud, pues tenemos que pensar también, bueno, y no solo de cambio climático, pero temas como el ruido, la contaminación, etcétera, o tenemos de pensar también pues que tenemos que instar a hacer refugios climáticos en aquellas ciudades grandes, porque en las ciudades se producen también islas de calor, donde se incrementa mucho más el cambio climático y es muy importante la presencia de refugios climáticos. Luego, todo el tema de ciudades saludables también es fundamental, que no pensemos solo en el medio ambiente como solo si estamos en el bosque, por decirlo así, sino el medio ambiente urbano, ¿no? Y bueno, estos son los grandes bloques en los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, aquí en estos momentos estamos trabajando sobre todo con el tema de temperaturas extremas, los vectores transmisores de enfermedades, y bueno, con el proyecto de biomonitorización, que esperamos poderlo arrancar, también con el tema de la radioactividad, que se ha incorporado, ¿verdad? También con los nuevos, porque a todo esto también comentar, también tuvimos dos reales decretos muy importantes, que fueron el de Legionela y el de agua de consumo, que amplía también mucho más la vigilancia de lo que tenemos que vigilar en estos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues este es el enfoque un poco del PESMA que nos mide bastante. Y bueno, contar algunas de los avances que creo que hemos tenido, importantes con el tema de temperaturas extremas. No sé si conocéis ya que ha cambiado, ya este verano cambió. Sabéis que cuando damos las alertas para la salud de la población no son lo mismo que las alertas meteorológicas. Esto lo conocéis, ¿verdad? O sea, hay unas alertas que son los umbrales establecidos sobre los cuales impacta las temperaturas, ¿no? En la salud de la población. Y como afortunadamente existe en el ser humano y en el resto de animales un fenómeno de adaptación al cambio climático, los umbrales son distintos según las zonas. Entonces, hasta ahora dábamos umbrales por provincias cuando dábamos las alertas y ahora desde el año pasado pues hilamos más fino, porque en Molina de Aragón el umbral de temperaturas extremas no se establece el mismo, que creo que es treinta y tantos, Panameras de Molina, 33,8 grados es una alerta para, ¿no? Mientras que en otras zonas, pues en Ciudad Real, bueno, en Albacete, en la zona de Alcaraz y Segura, se establecen 37,7. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de adaptación en la población
que hace que han generado el ser más resilientes, ¿no? De alguna manera, o más, ¿no? Entonces, aquí lo que medimos es cómo se dispara la mortalidad, los efectos para la salud, etcétera, ¿no? Y este plan ya lo pusimos en marcha este último verano, ¿no? Luego también un tema que estamos avanzando, la verdad que profundamente, estamos también a ver si ya también lo publicamos, porque muchas veces también nos pasa que hacemos muchas cosas, a veces antes de publicarlas, pero bueno, lo importante es el hacer, lo secundario es lo publicarlo. Pero es el avance también en nuestra región, dentro de lo que es el Plan Nacional de Vigilancia de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores. Tenemos un plan regional que no solo transpone, sino que además, bueno, pues con los casos que hemos tenido en la región, todo se aprende. O sea, realmente tú aprendes, por desgracia, muchas veces cuando tienes casos y lo que tienes es que aprender de la experiencia y mejorar con esa experiencia, ¿no? Pero realmente, bueno, pero es verdad que incluso nos han felicitado desde el Centro Nacional de Epidemiología, nos han felicitado desde otras comunidades autónomas en cómo la respuesta que organizamos ante los casos que hemos tenido en nuestra comunidad y cómo estamos pudiendo desarrollar, tener unos mapas de riesgo de qué es lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y en ese sentido, a propósito de un caso, esto es como muy, ¿no? Del ámbito más clínico. Pues como sabéis también, que creo que fue una de las cosas que más impactó, el domingo 21 de julio se confirma por parte de Madrid, confirman que, bueno, envían a CNM y tal, y confirman que un señor con antecedentes de haber estado en un pueblo de Toledo tenía fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. El primer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en nuestra región. El jueves, esto era el lunes, esto es un domingo, el jueves anterior se presenta la Comisión de Salud Pública el plan, la parte 2 del Plan Nacional de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores, que es el de garrapatas, que está ahora en pleno desarrollo, ¿no? Esto nos lo notifica la Comunidad de Madrid. Cuando tenemos casos así, nos llamamos entre los directores generales. No solo se notifica a nivel, nos llamamos, lógicamente, ¿no? En la mañana del 22 de julio, donde efectivamente, visto los antecedentes del caso, confirmamos que es probable, todavía no tenemos, de hecho, no tenemos tampoco una garantía 100% porque no tenemos localizada la garrapata, pero dados los antecedentes y tal, pues parece de esperar que puedas tener. Y también, como digo, dado los escenarios de riesgo que trabajamos y que estamos trabajando, ¿no? En la misma mañana del 22 de julio nos lo notifican. Y esto es lo que llamó la atención enormemente. Al día siguiente, contando con un grupo de entomólogos expertos, pudimos hacer un estudio de garrapatas en el pueblo afectado, pudimos determinar las especies de garrapatas que encontramos, pudimos ver que no había una gran densidad de garrapatas, que ninguna de ellas es la hialoma, que sabéis que es la que transmite el Crimea-Congo, y la verdad que te notifiquen un caso y que al día siguiente cuentes con estomólogos expertos en nuestra región, que te hagan un muestreo en el pueblo y que además te ayuden también, porque somos multidisciplinares y sabemos, pero debemos de aprender de otros también, ¿no? Y te ayuden a ver pues, cómo establecíamos también el tratamiento, por ejemplo, con acaricidas, porque también eso es one health. No podemos matar moscas a cañonazos, nunca mejor dicho. No podemos decir, pues echamos acaricida por todo el pueblo. No sé cómo deciros, ¿no? Porque eso tienes que ver el impacto que tiene también en las aguas y en todo, ¿no? Entonces, esto fue, y luego a raíz de esto, hicimos una serie de en los siguientes días, pues tanto con el gerente de la GETS, elaboramos un protocolo conjunto, revisando también, en el caso de que tuviéramos un caso y hubiera que trasladarlo, cuáles eran las medidas, dónde teníamos que trasladarlo, cuáles eran los teléfonos, porque eso, aunque estaba establecido, pero conviene actualizarlo, revisarlo, etcétera. Hicimos también unos documentos de cara a la población que se difundieran en la población de cómo prevenir la picadura de garrapatas, de cómo extraer las garrapatas, de que no le pongas aceite, que no le acerques el mechero, que hagas una extracción limpia, que si tienes dudas a la hora de hacer una extracción limpia, acude a tu centro de salud. Enviamos también, y espero que todos así lo hayáis recibido, y lo remitiremos cuando volvamos a entrar en temporada de riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. Lo recordaremos porque a veces también
Bueno, parte de nuestra labor a veces es ser cansinos, pero tenemos que recordar las medidas de prevención y de vigilancia también por parte de los asistenciales, porque tenéis que tener pues un incremento de sospecha diagnóstica, ¿no? Ante determinados casos. Y también hicimos un protocolo que estuvimos trabajando también bastante para saber cómo había que conservar una garrapata, cómo se tiene que enviar, etcétera. Y ese protocolo creo que no ha calado tanto y lo recordaremos, que es para que todas las garrapatas que se extraigan en centros sanitarios, independientemente o no que produzcan un caso, se envíen también al centro con el que hemos hecho un convenio, porque nos sirve también como un muestreo oportunista y porque si además secundariamente luego se da un caso, tenemos la garrapata. Porque, por ejemplo, en el caso este del señor de Crimea-Congo, pues claro, no se conservó la garrapata. Entonces hicimos también un protocolo que se remitió también a los centros sanitarios de conservación y envío de garrapatas. Si luego da lugar a un brote, ya se tiene que enviar, o a un caso, vamos, bueno, en este caso un caso es un brote, pero se tiene que enviar al CNM. Pero en principio también establecimos todos estos protocolos que recordaremos una vez más cuando entremos en temporada de riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. ¿Y cómo fue posible, la verdad, todo esto, no? Pues la verdad es que fue posible precisamente gracias a un enfoque One Health, precisamente a la colaboración entre distintas administraciones también. Y destacar muy especialmente que aquí contamos con un convenio que pudimos realizar con el Instituto, el IDEC, que es el Instituto de Investigaciones en Recursos Cinegéticos de Castilla-La Mancha, que está situado en Ciudad Real, que cuenta con expertos en el campo de la salud animal, expertos nacionales e internacionales que han participado también en planes nacionales e internacionales, que muchas veces, a veces ni conocemos lo que tenemos en nuestra región y la gente tan valiosa. Gracias a este convenio también podemos tener un mapa de riesgos actualizado de las enfermedades transmitidas por vectores en nuestra región. Y gracias a este convenio y a su disponibilidad y su excelente amabilidad a la hora de colaborar con Salud Pública, pudimos llamarles y al día siguiente se desplazaron al pueblo para hacer un muestreo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que esto es One Health. Esto es aterrizarlo en la colaboración entre distintos colectivos, distintas administraciones, foros científicos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ha sido una experiencia también muy positiva y como digo, mantenemos. Entonces, esto es clave, la coordinación y colaboración entre distintas instituciones. Esto es aterrizar One Health. Y como decía, aterrizando One Health, pues ¿qué necesitamos? Por una parte, sistemas de información y vigilancia que tienen, que esto fue una de las claves también que aprendimos del COVID. Necesitamos sistemas de información y vigilancia compartidos, automatizados e interoperables. No podemos estar con bases de datos, o sea, tenemos que superar bases de datos y ya si hablamos de poder utilizar Big Data o inteligencia artificial que nos permita conocer qué patrones anómalos puede haber y poderlos estudiar. Y como digo también, tienen que ser también sistemas compartidos entre vigilancia animal, vigilancia ambiental y vigilancia de salud humana, ¿no? También uno de los retos que planteamos es el incremento de secuenciación. Nosotros para poder conocer y afirmar con certeza y poder mejorar nuestro trabajo en la prevención, promoción, control, etcétera, necesitamos muchas veces, muy pocas veces, se identifica claramente un brote alimentario, un brote ambiental, porque para eso tienes que secuenciar y realmente verificar que el tipado o el genotipado es el mismo, ¿no? Eso es lo que te da la certeza. Entonces, para nosotros también es importante incrementar la secuenciación tanto en muestras humanas, ambientales y alimentarias. Como decía, la importancia de la coordinación tanto dentro del Sistema Nacional de Salud, entre los profesionales asistenciales, no asistenciales, salud pública, atención primaria, hospitalaria, compañeros de la GETS, etcétera, ¿no? Los distintos agentes
como con otras administraciones, con agricultura, con conferencias hidrográficas, con desarrollo sostenible, con las entidades locales. Las entidades locales son fundamentales en su trabajo, en sus competencias que tienen de salud pública, porque además también son lo más cercano a la población. Si tú quieres transmitir mensajes también a la población y quieres apoyar en muchas cuestiones, es fundamental. De hecho, bueno, como habéis visto también, una de las cosas que permitió, que no lo he comentado, es que tenemos un comité de respuesta ante enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos un comité técnico de seguimiento y de vigilancia y desarrollo y un comité de respuesta donde estamos varios directores generales, como altos cargos, digamos, pero porque ahí estamos la parte técnica y la parte también de coordinación de la respuesta, ¿no? Y ahí también están las administraciones locales que son fundamentales. Luego, además, también se establecen comités provinciales según la zona afectada para que también ahí estén los distintos interlocutores, tanto del SESCAN, de salud pública, de agricultura, desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, lo vemos aquí, pero es fundamental comunicar y colaborar con la población. Tenemos que llegar a la población. A la población, desde luego, no le vamos a llegar contando qué es One Health o la importancia de One Health, pero es muy importante que contemos que cada año, en estas temporadas, pues hay un riesgo de garrapatas, pues intenta ir por cómo prevenir la picadura de garrapatas, cómo extraer una garrapata, intentar conservarla, etcétera, ¿no? Todas esas medidas de prevención y de comunicación. También sabéis que igual que hay el mosquito Aleph, que es una herramienta de ciencia ciudadana que se llama, que tú puedes notificar las especies de mosquitos que tú encuentras, ¿no? Y se nutre también de ahí la vigilancia de vectores. También se está desarrollando garrapata Aller, que tú ves también, porque, bueno, yo como médica he aprendido que hay, vamos, un montón de especies de garrapatas. Lo que sé también es que la hialoma además te persigue, vamos, corre. Pero bueno. Y entonces también hay proyectos de ciencia ciudadana que están desarrollados para que la población también colabore en la vigilancia, ¿no? Y uno de los temas fundamentales es que es fundamental cambiar el modelo y en eso estamos toda la consejería trabajando y es uno de los ejes también, así como ha sido uno de los ejes también del plan de salud y será uno de los ejes del nuevo plan de salud de Castilla-La Mancha, es que tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que cambiar, si recordáis, tenemos que cambiar el modelo porque, bueno, esto es lo de la rana que a veces no se da cuenta que se puede estar hirviendo porque a veces estamos en lo urgente y a veces no estamos en lo importante y a veces tenemos que tener un poco de mira también a medio y largo plazo y que también la sostenibilidad del sistema sanitario y que la salud de los ciudadanos mejore, tiene que ver también en ser capaces de trabajar mucho más arriba de la cascada, que no solo estar atendiendo ese río que puede ser un tsunami que caiga por la cascada. Si entre todos, salud pública, asistenciales, otras administraciones, la importancia también de la estrategia de salud comunitaria, de trabajar también con la población estos temas. Si entre todos podemos trabajar mucho más en la parte de arriba de la cascada, por supuesto es importante atender a los que se caen por la cascada, pero minimicemos, seamos capaces de entre todos minimizar a aquellos que caen por la cascada, ¿no? Y como decía, aunque se confunden muchas veces los términos, pero es que se interrelacionan estos términos, porque realmente el término de salud pública, de One Health, de salud global, no olvidemos que también si solo tenemos vigilancia desde salud pública en el primer mundo, vamos a llegar tarde a saber lo que está pasando en otros ámbitos. Y quiero decir, One Health se relaciona estrechamente con el tema de salud global y con el tema de salud en todas las políticas, porque tenemos que ser capaces de prepararnos lo mejor posible entre todos para minimizar los efectos de lo que pueda llegar. Y nada más, disculpadme, pero la verdad es que el tema es apasionante y bueno, pues agradecer, si me permitís, al Colegio de Médicos y a todos los profesionales de salud pública que muchas veces con una labor muy callada, muchas veces no conocida por la población, pero trabajan todos los días para protegernos a todos. Y nada más, muchas gracias. En general, en la situación que hemos vivido sanitaria, que realmente
pues merece la pena que pongamos esto en valor, ¿no? Y luego lo que me llama mucho la atención, Laura, sobre todo es esa capacidad de coordinar aspectos tan diferentes de la salud, ¿no? Porque claro, insisto, nosotros trabajamos mucho en la parte de abajo de la cascada, estamos mucho con los enfermos y demás, intentando prevenir un poco la enfermedad, pero claro, valorar todo, el agua, las aguas residuales, el control el agua de las piscinas, los mataderos, los restaurantes, en fin, hay tantas cosas, bueno, ya no quiero ni pensar en los millones de tipos de garrapatas que tenemos que analizar, ¿no? Entonces, no es un poco, o sea, no sé, tener todo eso en la cabeza. Entiendo que ya me has dicho que tienes un montón de gente trabajando muy válida, pero es muy difícil, ¿no? Coordinar todo eso. Bueno, se hace gracias a un equipo, Claro. Raúl. Y pues lo mejor que podemos y porque también, sí, es verdad que son muchos temas, también son temas apasionantes, también son temas que yo creo que todos los que estamos en salud pública nos encantan y bueno, pues mejorando, intentando mejorar cada día, ¿no? Y luego también, si me permites, una de las cosas es que vosotros también estáis en la parte de arriba de la cascada y la compartimos. O sea, las competencias de salud pública no se ejercen solo desde las estructuras de salud pública, particularmente con atención primaria, temas como es promoción y prevención, Mm. compartimos estrechamente. Luego no, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. todos estamos también en distintas partes, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que es importante también estrechar esos lazos Ujú. en la coordinación, porque yo creo que la suma va a ser buena para todos, ¿no? Yo quería preguntarte dos cosas. La primera, realmente, con todo lo que abarcáis y teniendo en cuenta lo que absorbe de recursos, lo que es la sanidad pura y dura, cómo trabajáis o qué asignación, si creéis que la asignación de recursos se está dando más importancia a la salud pública. Y eso no es solamente que salgamos mucho y que hagamos charlas, sino que realmente la asignación de recursos sea la apropiada. Y en segundo lugar, ¿qué tal es la coordinación entre los distintos territorios a nivel de salud pública, que me Mm. parece importantísimo, y la coordinación a nivel ministerial con todas las direcciones? Ujú, ujú. Yo creo que si le preguntas a cualquier director general de salud pública que si su presupuesto es suficiente, nunca te va a decir que sí, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, pues no somos de las comunidades autónomas en ese sentido o sea, que estamos. Es verdad que también sí tenemos un incremento de competencias en salud pública muy importante, que es apasionante, Ujú. ¿no? Pero que también, bueno, pues tienes que tener personal y todo para llevarlo a cabo. Y quizás uno de los temas que más nos preocupa a nivel estatal es que se nos está jubilando mucha gente y hay poco reemplazo, ¿no? En mucha gente porque yo creo que conocer salud pública es enamorarse de salud pública, perdonadme, pero es así. Pero muchas veces, bueno, pues no es fácil, ¿no? Que se incorporen nuevos compañeros, aunque luego es apasionante, aunque estemos trabajando a tope, pero nos encanta. Es así y lo vivimos así, ¿no? Y luego con lo otro que me comentabas, pues la verdad es que la relación es excelente. Yo creo que muchas veces la gente se imagina, bueno, tenemos también, bueno, la Comisión de Salud Pública, que es donde nos reunimos, están las distintas ponencias, donde están los técnicos, normalmente nuestros jefes de servicio, pues la ponencia de ambiental, de cribados, de promoción de la salud, etcétera, pero la relación es de apoyo mucho más de lo que muchas veces la gente se imagina. Nosotros cuando tenemos un tema común, llamamos por teléfono al director general de tal comunidad autónoma, vemos cómo nos podemos echar una mano, o sea, no solo nos quedamos, pero tú puedes decir, bueno, yo lo he notificado por el sistema oficial de CIBIES, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí somos profesionales de salud pública, los directores generales somos profesionales de salud pública e intentamos colaborar lo mejor posible. Hay un ambiente mucho mejor y también con el ministerio, o sea, que es un ambiente mucho mejor de lo que muchas veces la gente se imagina que a lo mejor entre las comunidades autónomas Sí, andamos peleándonos, ¿no? hombre, eso da bastante seguridad. Eh, sí, hay una pregunta en chat que dice, ¿cómo Mm, se llama la aplicación para conocer los tipos de garrapata o era de mosquitos? Yo creo que está la de mosquitos y sí, están haciendo la de garrapatas, sí. ¿no? No es tanto para conocer los tipos de mosquito o de garrapata, es para que tú notifiques. Entonces se llama Mosquito Alert. Es una aplicación, ¿Mosquito? Mosquito Alert. A ver. Alert, como de alerta. Sí, Entonces tú buscas vamos, en Google, sí, buscas mosquito alert y te la descargas. Entonces tú puedes hacer una foto al mosquito. al mosquito y entonces te geolocaliza también o puedes dar los datos de geolocalización Sí. y te ayuda también. Es una forma más
de hacer un muestreo oportunista para el mapa de vectores. Y se está desarrollando la de Garrapata Alert. ¿Ya está la de Garrapata? Todavía no. Bueno, pero que está. Entonces, esos sean proyectos de colaboración, de ciencia ciudadana. Ujú. Y son nacionales, entiendo. Son nacionales, son nacionales. Esto los desarrolla el ministerio. Y una cosa que quería preguntarte, ya no doy mala paliza, luego sé que es alguna pregunta a vosotros, que es, has puesto antes un mapa que, sobre todo de zoonosis, ¿no? Que daba miedo, ¿no? O sea, una cosa terrible que ya te dan ganas de irte a la cama y taparte la cabeza. Eh, Supongo que estáis siempre alerta de que pueda surgir cualquier cosa, cualquier amenaza, y no hablo solo de zoonosis, sino cualquier otra amenaza, en una intoxicación alimentaria, lo que fuera, ¿no? Eh, ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué perspectiva barajáis? ¿Qué se habla, entiendo, a nivel incluso europeo, internacional? ¿Por dónde puede venir la siguiente amenaza grande? Yo creo que Raúl me lo preguntas, pero yo creo que tú sabes la respuesta. Es una pregunta. Entonces, bueno, pues que sí que tenemos realidades como son las enfermedades transmitidas por vectores, que se incrementan, que tienen un impacto, que tal, pero realmente por potencial pandémico lo que preocupa es la gripe aviar. O sea, sabemos que las pandemias, esto también cuando yo era residente, de Medicina Preventiva y Salud Pública. Yo creo que era el segundo o tercer año de mi especialidad, me formé para la respuesta ante una pandemia de gripe. Estábamos en el 2003 y al final, pues similar, quiero decir, sabemos que el potencial pandémico es de enfermedades respiratorias que tengan, pues es un periodo suficiente asintomático, y entonces ahora preocupa el tema de la gripe aviar. Por eso también es muy importante el enfoque One Health. O sea, tenemos que conocer también los focos de gripe aviar animales, etcétera, ¿no? Es verdad, de todas formas, que recientemente en unas jornadas que hubo de la gripe, decían que pueda estar a un salto de tener una transmisión eficaz entre humanos. Pero también comentaba un experto en gripe, que es virólogo, pero ese salto puede tardar millones de años. O sea que, ¿no? Entonces, claro, tenemos que vigilar y estar preparados. ¿No? Con esto también no quiero alarmar. O sea, aquí, bueno, he utilizado también convenientemente para centrar la importancia del tema, pero bueno, hemos de estar preparados. Ujú. O Y el sea, trabajo que hacemos que es con el tercer mundo, África además, países que no tienen recursos para dedicar a salud pública, entiendo que trabajan con recursos nuestros, digamos, nuestros, me claro. refiero a países del primer mundo, pero no solamente también con el tercer mundo, sino también con países que se pueden considerar del primer mundo, pero que tienen otros sistemas. Estoy hablando, por ejemplo, de China, países Ujú, asiáticos, del este asiático, claro. que tienen un sistema más oscurantista o que es más Sí. difícil trabajar en salud pública. Ahí Mm. cómo estamos a nivel internacional intentando pues un poco coordinar eso. Porque Bueno, muchas veces las amenazas vienen de ahí por algún motivo. Ya lo hemos visto. es fundamental el poder tener espacios internacionales a distintos niveles. O sea, la visión de salud global, comentaba también un experto sobre gripe, que él decía que le llamaba la atención que China detectó el COVID y lo secuenció en 2 días y tenía secuencia completa en 2 días. Bueno, tenemos que fomentar también el compartir la información entre todos los países también y el fortalecer y apoyar también a los países más vulnerables también, tanto en sistemas de vigilancia epidemiológica como en sistemas de vacunación, como en todo, porque no solo por una cuestión humanitaria o una cuestión ética que es, sino también una cuestión incluso puramente egoísta, ¿no? Y bueno, a nivel internacional, claro, preocupa en estos momentos mucho también, lógicamente, la salida de Estados Unidos de la OMS, aunque es verdad que la OPS tiene una doble relación. Yo tengo un gran amigo que trabaja en la OPS y entonces no implica que la OPS desaparezca, porque la OPS se creó antes que se crease la OMS. Tiene una doble relación también de los estados panamericanos y tal. Pero claro, eso es un retroceso, porque tenemos que ir cada vez mucho más a compartir la información y la vigilancia y todo, tanto a nivel nacional como internacional. Y desde luego el apoyo también, por ejemplo, también a raíz del tema de la viruela del mono, yo lo sigo llamando, aunque en otros ámbitos si no dices Mpox ya queda fatal, ya si no dices Mpox queda fatal, pero también la propia Comisión de Salud Pública aprobamos parte de la reserva estratégica también el apoyar a África, Ujú. porque quiero decir, es fundamental. Claro. ¿No? Y también hay programas de vacunación internacional, también, ¿no? Como el programa Gavi, me parece recordar también que presta también apoyo en campañas de vacunación.
y es fundamental. Y luego también, si me permites, aprovecho este foro para, por favor, recordar nuestros calendarios de vacunación, la importancia de la prevención, la importancia de la revisión también y que la vacunación, si me permites, estoy en el Colegio de Médicos, pero la vacunación no solo es un tema de enfermería. Enfermería es fundamental y lo ha liderado, pero es un tema de todos, ¿no? Porque también, bueno, pues tenemos que mejorar, por ejemplo, la segunda dosis preexposición en grupos de riesgo, ¿no? En temas de mpox o temas así. Entonces, no, aprovecho la oportunidad, que sabéis que también mandamos recordatorios, de vez en cuando mandamos recordatorios, ¿no? Pero yo creo que son herramientas que no debemos dar por hecho, que también es importante que cuando tenemos enfermedades emergentes o reemergentes, garanticemos que no encuentre una bolsa de susceptibles en nuestra población. Porque tú puedes tener un caso, pero si no tiene una bolsa de susceptibles, no se va a propagar, ¿no? Entonces. Bien. Pues nada, no sé si queréis hacer alguna anotación. Yo, una vez más, darte las gracias, Laura, por volver a tu Nada, casa, que nada, fue tu casa nada, durante 4 años. nada. Muy bien. Y a ver si es verdad que hemos tenido pocas oportunidades para hablar de salud pública en el Colegio de Médicos. Es algo que, que pretendemos subsanar, porque Muy bueno, tenemos bien, una especialidad que se llama Medicina Preventiva de Salud Pública claro. y que además creo que está adquiriendo una importancia cada vez mayor Ujú. y me parece importantísimo que se le dé a conocer y que lo demos a conocer entre los compañeros y las compañeras colegiados y bueno, y entre todo el mundo en general. Y además me encanta ver veterinarios, farmacéuticos, Biólogos, biólogos, somos porque al final multidisciplinarios. efectivamente trabajamos todos por lo mismo y es muy Así bonito es. vernos aquí todos juntos. En este caso en el colegio de médicos, quizás dentro del colegio de veterinarios o de farmacéuticos o lo que sea. Pues muchas gracias, Laura, por venir Nada. una vez más. Gracias a todos los que habéis estado en la reunión. Esto, como siempre, se queda grabado para nuestro canal de YouTube, para que luego lo podáis ver tranquilamente en casa, mientras cocinamos y Estupendo. hacemos cosas que no es Exacto. Y estar, ponemos la que no es lavadora y esas asistir cosas que a los hacemos pacientes. también. Muchas gracias Muy a todos. bien. Gracias, Laura. Nada, Adiós. muchas gracias. Gracias a todos.